7 de la mañana con 6 minutos, son las 7:06. Tenemos ya en conexión con la ciudad de Quito al arzobispo de esta ciudad, de la capital de la República, Monseñor Alfredo Espinosa. Monseñor también participa de las mesas temáticas por parte de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que actúan como mediadores en este diálogo movimiento indígena luego del paro de 18 días que tuvo el país el pasado mes de junio. Algunas mesas se procedieron a cerrar este último día viernes con las expectativas que ha tenido la población ecuatoriana de qué es lo que viene pasando. Monseñor, ¿cómo se terminaron cerrando estas mesas en el pasado día viernes entre el sector indígena y el gobierno nacional? Coméntenos detalles de lo que pasó este último fin de semana. Muy buenos días, bienvenido a la ciudad de Cuenca. Buenos días, Rubén. Buenos días a todos los oyentes. Sí, la Conferencia Episcopal actúa como garante moral, no como mediadora. Nosotros hacemos una diferencia aquí en este diálogo entre el gobierno nacional y las organizaciones indígenas. Este viernes se cumplió la meta que nos habíamos fijado en la mesa de coordinación del 31 de agosto, donde pusimos no abrir nuevas mesas y cerrar las que estaban abiertas ya, las que estaban en proceso de diálogo. Se cerraron con normalidad, yo creo que con mucha cordialidad también, teniendo claro que hay acuerdos y hay desacuerdos. No en todo se está de acuerdo y eso lo hemos señalado nosotros con claridad y hemos llegado a ellos, a las dos partes, con esta idea de que se firma un acta donde hay 4 puntos concretos. Se señalan los acuerdos, se señalan los desacuerdos, se señalan los puntos pendientes. Hay puntos que quedan y por tratar, lo ideal sería que se abra después mesas permanentes de diálogo, no solo con el sector indígena. Sería bueno que el gobierno y varios sectores abran estas mesas de diálogo y también se señalan en el acta el proceso a seguir, cómo vamos a hacer el seguimiento de estos acuerdos. Solamente de las 4 mesas que tenían que cerrar, solamente quedó una pendiente, que es la mesa de los subsidios, de la focalización de subsidios, que por mutuo acuerdo de las partes y por la complejidad del tema, ellos acordaron, los actores de la mesa acordaron continuar en el diálogo. Esa es la mesa que está pendiente, pero mañana martes se abren 2 mesas, se abre la mesa de derecho colectivo y la mesa de seguridad jurídica, ¿no? Entonces, seguimos el proceso, tenemos un calendario para las 5 mesas restantes, hasta el 12 de octubre, que se culminaría el proceso en los 90 días. Y eso esperamos todos. Monseñor, ¿usted considera que el plazo que se puso para estos diálogos, para estas mesas de trabajo, han sido suficientes? Pues probablemente fueron plazos muy cortos y se requería de mucho más tiempo porque hay complejidad en ciertos puntos, en ciertas áreas de lo que se ha venido tratando. Sí, Rubén, yo haría el análisis en 2 sentidos. En un primer sentido, sí, es un plazo corto. 90 días parecían muchos días, pero hemos visto en el transcurrir de estos diálogos que ha sido un plazo corto. Hemos fijado una metodología, recibimos la propuesta de la misma dirigencia indígena de estos 5 días continuos, pero no se han cumplido, diríamos así, en su totalidad, porque las mesas han pedido más días, han pedido extender el tiempo de entrega de documentos o de reflexión de los documentos que tenía. Entonces, ha sido, en un primer momento, pudiéramos decir, un plazo corto, pero también habría que analizar que no podíamos poner un plazo muy largo, porque el país necesita soluciones también y necesita ir encontrando el camino para poder desarrollar estos acuerdos. Entonces, pudiéramos poner las 2 ideas, corto, pero al mismo tiempo necesario que sea corto.
Usted mencionaba, monseñor, el tema de que en el acta constan acuerdos, desacuerdos y puntos pendientes. Los desacuerdos, ¿por qué se han llegado a dar? Los desacuerdos se llegan a dar por varios motivos. Hay peticiones, demandas o propuestas que no pueden darse o no pueden llevarse a cabo por situaciones legales también, ¿no? Que hay en el país, por ejemplo, cuestión de fijar los precios, hay situaciones legales y hay situaciones que no se ve conveniente o no ve el gobierno conveniente llegar a ese pedido expreso de la mesa. Entonces, no siempre Rubén se está de acuerdo en todo, no siempre. Yo sí destaco la buena voluntad de las dos partes. Esto es importante. La buena voluntad de las dos partes, en primer lugar, de sentarse a dialogar. Creemos, y lo hemos afirmado en muchas ocasiones como conferencia episcopal, que el diálogo es el único camino posible cuando hay diferencias, cuando hay situaciones, y es el único camino posible para sacar un país también adelante o resolver una situación en conflicto. Hay esta buena voluntad, hay esta predisposición para dialogar, como lo expresaba en un momento el ministro de Gobierno. Nos hemos sentado, decía, cara a cara, nos hemos visto a la cara para poder dialogar. Y esto yo destaco, pero no en todo se puede estar de acuerdo. Sobre todo hay situaciones legales que han impedido ciertos acuerdos. ¿Cómo se pudo superar este impasse que había dentro de estas mesas de diálogo en donde se quería que se focalice el subsidio a varios ítems, más de 40 ítems de la canasta básica, y que era complejo el tema, muy difícil porque no se podía poner precios establecidos, definir precios a ciertos productos, más que nada por la diversidad del mercado, por la calidad de los productos? ¿Cómo se pudo superar este problema? Tú lo has dicho, tú lo acabas de decir, esa es una de las razones de algún desacuerdo. Lo que tú acabas de expresar es una de las razones de un desacuerdo. No se ha logrado o no se llegó a un acuerdo de fijar precios, ¿no? Se llegó a acuerdos en otros campos, pero precisamente en ese tema de fijar precios no se ha logrado un acuerdo. En el aspecto también de la banca estatal, porque la banca privada debe haber tenido otro tratamiento, monseñor. ¿Cómo se pudo también concretar por parte del Estado el subsanar todas las peticiones que hacía el movimiento indígena sobre condonación de deudas, ampliación de plazos, el tema de la banca privada? ¿Qué solución se le pudo dar en relación a los créditos que tenía la gente? Mira, en esa mesa, que fue la primera que cerró, esa mesa tuvo un camino ágil, estuvo ahí presente, estuvieron presentes en la mesa realmente personas con decisión y con una muy buena voluntad, con una muy buena claridad, porque también de parte de los asesores de las organizaciones indígenas, personas que conocían el tema y que buscaban una salida al tema. Se lograron buenos acuerdos, creo yo, se lograron buenos acuerdos. No siempre se queda todo el mundo contento con los acuerdos, pero hay un proceso y se está agilitando el seguimiento. El otro día, en la mesa de coordinación, uno de los personeros del gobierno ya señalaba cifras, que no las tengo presentes en este momento, sobre el cumplimiento de estos acuerdos. Creo que con buena voluntad se logra ir superando problemas, escollos, y se logran ir encontrando soluciones. Tú me decías el cómo, yo te diría con muy buena voluntad de parte y parte. Qué bueno, porque nos preocupaba, ya que en declaraciones que se vieron y se escucharon la semana anterior, habían situaciones preocupantes desde el lado del movimiento indígena, que decían que no había avance en los acuerdos, que eran insuficientes los logros que había tenido el movimiento indígena en todas las discusiones, y que probablemente esto hacía de que tengan que ellos reunirse
y tomar decisiones que podría ser una reactivación nuevamente de un paro que esto traía zozobra a nivel nacional, monseñor. Sí, traía zozobra a nivel nacional, nos preocupaba mucho a nosotros como conferencia episcopal, que somos garantes morales de esta mesa de diálogo. Sí se dieron declaraciones de ese tipo, lo analizamos en la mesa de coordinación y ahí hubo el compromiso de seguir en las mesas, de terminar el proceso de diálogo en las mesas. Y lo ha manifestado claramente Leonidas Issa, el presidente de la CONAIE, que ellos terminarán este proceso de diálogo. No quedará todo el mundo conforme al 100%, es verdad, pero sí creo que ha habido un gran avance y hay buenas resoluciones, buenos acuerdos. Me parece a mí, me puedo equivocar, hay más acuerdos que desacuerdos. He leído el día viernes he leído el acta que publicamos o el comunicado que publicó la conferencia episcopal y se ven los acuerdos a los que se ha llegado. Y como decía hace un momento, debería seguirse un proceso de diálogo permanente, porque son problemas y situaciones no de un día, de años de postergación que se está tratando de enfrentar y de resolver. Como experiencia, usted acababa de mencionar, es enriquecedor lo que ha vivido el pueblo ecuatoriano sentarse a una mesa de diálogo. Y usted decía, esto debería replicarse no solamente para quienes han estado como actores discutiendo en estos actuales momentos en estas mesas de diálogo, sino debería ser focalizado a varios otros sectores de la sociedad ecuatoriana que vienen haciendo ciertos llamamientos, que vienen demostrando de que no hay una verdadera asistencia por parte del Estado ecuatoriano y que debería solventarse en una mesa de diálogo y deberían ser mesas de diálogo que estén establecidas a lo mejor de manera permanente, monseñor. Yo te diría que sí. La experiencia es muy positiva. Te puedo decir que nosotros también como conferencia episcopal hemos aprendido muchísimo en estos 60 días de mesas de diálogo. Y te diría que sería un mecanismo, es que el diálogo es un mecanismo importante. El Papa Francisco lo señala claramente, que es a través del diálogo cuando podemos romper puentes, romper barreras, muros que nos dividen y construir puentes. Y no debería ser solamente a un nivel de gobierno nacional y diversas organizaciones, también a nivel de ciudad, por ejemplo, a nivel de provincia, cómo nos sentamos a dialogar a nivel de una provincia para solucionar situaciones que se viven a un nivel provincial. Yo me acuerdo que participaba en Loja, cuando estaba de obispo de Loja, en esta asamblea provincial que convocaba siempre el prefecto de la provincia. El obispo era parte de esta asamblea provincial y se dialogaban temas en bien de la provincia. Ese debe ser un mecanismo, sentarnos, analizar, ver propuestas, buscar soluciones, saber que hay desacuerdos y también cómo podemos ir logrando que esos desacuerdos vayan convirtiéndose en acuerdos. O sea, yo creo en el diálogo y me parece a mí eso importante que debemos llevarlo a la vida. En una familia, Rubén, también se debe dialogar para solucionar un conflicto, un problema, que los hay. Entonces, el modelo del diálogo o el camino del diálogo, como decía, es el único camino posible que debemos recorrer. Han sido discusiones de alto nivel, de carácter técnico, buen nivel de los dos lugares de carácter técnico, porque hay discusiones que tienen que tener un análisis mucho más profundo. Sí, han participado técnicos de alto nivel, indudablemente. Han participado en los diálogos de parte del gobierno, ministros y personas con capacidad de decisión, que eso también es importante, ¿no? Eso también es importante porque no han estado presentes, diríamos, segundas personas, sino primeros actores en las mesas de diálogo. Y esto ha llevado el nivel de la discusión
ha, ha sido también con mucho respeto. Creo que eso es fundamental decirlo, ¿no? Ha habido una actitud de respeto, de escucha. No quiere decir que no ha habido diferencias en una mesa de diálogo, las ha habido indudablemente, pero se han podido decir las cosas con respeto. Se ha sabido escuchar. Para dialogar también es importante el sentarse o tener la capacidad de escucha, que mucha falta nos hace en nuestra vida. Entonces, creo que ha sido un proceso enriquecedor de parte y parte. O sea, también de la parte de la dirigencia indígena han participado expertos también con un nivel importante, un nivel técnico. En la mesa de focalización de subsidios, la mesa, por común acuerdo, creó una comisión técnica. En algún momento, en una mesa de coordinación, se quería que en esta comisión técnica también esté un representante de cada organización indígena y se dijo no, es una comisión técnica y los técnicos tienen que darnos propuestas. Hubo representantes técnicos de parte del gobierno y de parte de las organizaciones indígenas, pero no quisimos politizar esa comisión técnica. Y esto es importante también. No se ha permitido la presencia de otras funciones del Estado en estas mesas. El diálogo fue entre gobierno nacional y dirigencia indígena y las organizaciones indígenas. Entonces, para que no haya una politización de este diálogo, que es político ya en sí, pero si era necesario en algún momento llamar a una función del Estado, se tenía previsto que se podía hacer para algún tema específico, técnico, como tú lo acabas de decir. Monseñor, muchísimas gracias por habernos permitido tener este diálogo y conocer cómo se terminaron cerrando estas mesas de trabajo el día viernes anterior. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ti, Rubén, buenos días, y seguimos en el camino de las mesas de diálogo hasta el 12 de octubre. Un abrazo a todos y bendición. Muchísimos éxitos también en estas nuevas mesas que se instalan desde el día de mañana. Le agradecemos a Monseñor Alfredo Espinosa, arzobispo de la ciudad de Quito, por haber estado en este diálogo. Él es parte de la conferencia episcopal que vienen trabajando en estas mesas que se han establecido como garantes de que se puedan tener buenos diálogos fluidos en donde que existen consensos. Han existido también disensos y hay puntos pendientes que van a quedar por trabajarse a futuro por parte de estos dos sectores en las mesas de trabajo. Atención a la hora, 7:24 minutos. Inicio de espacio publicitario. Cierra tus ojos.